Buenas tardes a todos y todas. English speakers, please turn the interpretation button to Los English. que hablan inglés, por favor, enciendan Bueno, es la segunda el sesión del botón de tercer día interpretación de la reunión virtual de la investigación clínica como herramienta para abordar la carga del cáncer en América Latina. Soy Deja Kristen del Cancer Research and Biostatistics, el Centro Estadístico de SWOG y un miembro fundador de la iniciativa de SWOG en Latinoamérica. Estoy moderando este panel con Eva Bustamante, que es miembro del GOCHI, que está organizando la conferencia desde Chile. Tengo algunas notas técnicas que la mayoría ya saben, pero para los nuevos, pues aquí está. Si están llamando desde un teléfono sin la aplicación Zoom, solo van a tener audio, no van a tener video. Les invitamos a poner todas sus preguntas bajo la pestaña preguntas y respuestas, y si pueden ponerlas durante las discusiones, durante la presentación de los panelistas, nos ayuda un poco a organizarnos durante la mesa redonda. También les pedimos que incluyan el país de donde están enviando la pregunta para que podamos modificar las respuestas según sus intereses y necesidades. Si tienen problemas de conectividad, pueden acercarse un poco más al servidor, pueden conectar el internet directamente a su computador o pueden apagar Zoom y unirse de nuevo a la sesión. Si hay discusiones en inglés, si quieren cambiar el botón de interpretación al inglés, perdón, al español, elige interpretación en pantalla y selecciona el idioma que corresponde. Estamos grabando la sesión. La intención de los servicios de interpretación es para promover una mejor comprensión de la conferencia, pero no reemplazan lo original. Ninguna persona o entidad asumirá responsabilidad por errores, omisiones, ambigüedades en la interpretación proporcionada durante la conferencia. Bueno, en la mañana escuchamos del doctor Cuello sobre los retos financieros, los retos de financiar estudios en Latinoamérica basado en sus experiencias en Uruguay. La doctora Müller exploró un poco la infraestructura regulatoria en Latinoamérica y al final escuchamos de la doctora Höring, que presentó ejemplos de diseños de estudios que utilizan biomarcadores en la fase 2. Ahora, en la segunda sesión, vamos a seguir con el tema de medicina translacional y clínica. La doctora López va a presentar algunos desafíos respecto a la investigación clínica en Latinoamérica. Sigue los doctores Gralo y Bray, que van a resultar varias oportunidades de colaboración con SWOG y presentan detalles sobre el biobanco y oportunidades de participar en la investigación translacional. Y al final, la doctora Redmond va a explicar diseños para investigación translacional que aparecen después del tratamiento de cáncer del pulmón, utilizando un estudio como ejemplo. Bueno, voy a pasar la pantalla a Eva ahora. Hola, buenas tardes. Gracias, Deicha. Bueno, la verdad es que para mí es un agrado introducir a la doctora Mercedes López, quien va a ser nuestra primera panelista de esta tarde, en este segundo bloque. La doctora López es médico cirujano, ella es inmunóloga clínica de la Universidad de Chile y además tiene un PhD en ciencias biomédicas de la misma universidad. Ha participado en varios proyectos financiados por fondos gubernamentales, distintos fondos, de fases tempranas, que es algo muy interesante que aquí ocurre poco todavía en nuestros países. Principalmente en terapias basadas en inmunoterapia con células dendríticas para cáncer de próstata y para melanoma.
Además, la doctora López ha sido supervisora en un importante número de alumnos de posgrado, lo que contribuye a generar cierto el capital humano necesario, y además es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Inmunología. Mercedes, muchas gracias y estaremos aquí atentos. Charla. Bueno, primero muchas gracias, Eva, por tu presentación. Creo que es más de lo que merezco. Es muy difícil para mí poder presentar esto de los retos, y voy a compartir mi presentación. La idea es que primero, la primera diapositiva va a partir un poco contando lo que nosotros hacemos, muy brevemente, solamente para mostrarles que las reflexiones que vienen a continuación nacen de la experiencia de equipos básicos y clínicos para desarrollar protocolos clínicos en Chile en fase 1, que incluyen la realización de prototipos, o sea, que incluyen Perdón, doctor López, Perdón. no vemos su pantalla. Voy Hay a un problema con... Sí, voy a verla inmediatamente a ver qué pasa, ¿ya? sí, gracias. ¿Ahí la ven o no? Sí, ahora sí. Ya, entonces la voy a poner al tiro. Entonces, como les decía, voy a partir con ese pequeño resumen como para que vean que parte de las reflexiones que hago a continuación son como un intento de entender o establecer una tesis de por qué es tan difícil hacer investigación clínica, básico-clínica en Chile, desde las primeras fases de investigación hasta por lo menos las primeras etapas de estudios clínicos en fase 1. Quiero dedicar esta presentación a una persona, una mujer, una PhD joven rusa, Alexandra Elviakan, que nos permitió a partir de su sitio web tener acceso libre a todas las publicaciones que hoy día se están haciendo, y me parece que es súper justo porque la experiencia que nos ha dado COVID, ¿cierto?, nos ha demostrado la importancia de tener acceso a las publicaciones y a los datos de los investigadores de manera de poder generar conocimiento en conjunto. Bueno, nosotros llevamos trabajando en Chile desde más o menos 1998, generamos una idea que es una inmunoterapia activa para cáncer. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a mirar melanoma, utilizando células dendríticas para inmunizar a los pacientes, y estas células dendríticas activadas de una manera bastante especial, usando lisados celulares, y eso nos permitió generar un prototipo de vacuna que le llamamos en ese momento, y con el cual iniciamos estudios en fase 1 en Chile, que tuvieron resultados bastante interesantes. Nosotros pudimos observar de que podíamos separar a nuestros pacientes en dos grandes grupos, pacientes que respondían a la terapia activa que nosotros estábamos inoculando en ellos, y mostraban fundamentalmente disminución en la sobrevida, perdón, aumento en la sobrevida de los pacientes respondedores, y disminución en la sobrevida de los pacientes que no respondían. La magnitud de la prolongación de la sobrevida de los pacientes era bastante interesante, lo que nos llevaba fundamentalmente a pensar de que era necesario estudio en fase 2 y en fase 3, de manera de poder ver si estos resultados eran lo suficientemente robustos para, digamos, amplificarse o validarse con estudios en mayor número de pacientes. Como ven, nosotros publicamos esta serie de primeros estudios en diversas revistas, y hemos estudiado mucho esta dinámica, la dinámica de las células dendríticas con el lisado y la interacción que tienen en pacientes no solamente con melanoma, sino que también con cáncer de próstata y con cáncer de vesícula, y actualmente vamos a iniciar un protocolo en fase 1 utilizando unas partes de este desarrollo. Sin embargo, hemos sido incapaces de pasar más allá, ¿sí? Hemos sido incapaces de poder desarrollar estudios en fase 3 o en fase 2-3, y hemos sido incapaces entonces tampoco de poder llevar y de poder comprobar si estos desarrollos son adecuados o no.
Entonces lo que les voy a mostrar ahora parte de la base de una reflexión de cuáles son los problemas fundamentales que nos enfrentamos durante este proceso. Y los problemas yo creo que son dos tipos, y uno podría dividirlos en dos tipos. El primero, los tipos grandes, los estructurales, los sistémicos, que compartimos la mayor parte de los países latinoamericanos, y después uno podría discutir, y probablemente ya se ha estado viendo en todo el curso de las sesiones, cómo además ocurren problemas que son comunes, pero que son mucho más abordables que los problemas estructurales. Y lo primero decir de que el conocimiento sanitario en particular debería ser abordado desde la perspectiva de un conocimiento en plural. ¿Por qué? Porque realmente los conocimientos en plural están depositados, viven en las normas sociales, en las personas y en los objetos, ¿sí? Y eso significa entonces de que las prácticas científicas y las lógicas tradicionales de patentamiento traspasaron esta práctica social, ¿cierto? Estos conocimientos, pasaron a ser tratados como la economía trata los bienes materiales. Y resulta de que claramente el conocimiento, este conocimiento entendido como esta práctica común de la sociedad, no es un material, no es material. En el fondo uno podría explicarlo como con una manzana, ¿sí? Si yo te comparto mi manzana, tú te comes parte de una manzana. En cambio, si yo comparto mi conocimiento contigo, el conocimiento no se disminuye y la mayor parte de las veces el conocimiento aumenta, ¿sí? Y eso es particularmente cierto en salud, ya que la salud entendida en toda su complejidad tiene que ver con múltiples dimensiones del conocimiento. No solamente un conocimiento biomédico, sino que también los conocimientos que incluyen la salud pública, la comunicación, la educación, y por qué no decirlo, las prácticas tradicionales de las distintas comunidades. Entonces, si uno pone este concepto, ¿cierto?, de primero decir, mira, el conocimiento no es uno solo, especialmente el conocimiento sanitario, son varios conocimientos, son conocimientos en plural. Si uno además pone de que estos conocimientos en plural no tienen las mismas características que las cosas materiales, los conocimientos son fundamentalmente inmateriales, y por lo tanto los conocimientos pudieran ser catalogados o metidos, ¿cierto?, en un sentido mucho mayor, que es de una cosa que es común para todos nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos ponemos desde esa perspectiva, podemos entender de que realmente para desarrollar investigación clínica en Latinoamérica tenemos grandes problemas y grandes desafíos, que incluyen problemas que son estructurales y que incluyen también prácticas que desarrollamos en cada uno de los lugares en que trabajamos y que deben cambiar. Entonces, lo primero que uno podría decir es que uno de los primeros problemas es el desbalance entre los distintos países en el concierto internacional. Y lo voy a poner acá, esta es una primera diapositiva, le agradezco a Gabriel Palma, que es un economista chileno, por haberme facilitado alguno de su figura. Quiero que se fijen en este primer panel. Aquí está la matriz productiva de Chile comparada con la matriz productiva de Malasia. En general voy a hablar de Chile porque lo conozco mucho mejor. Y si ustedes se fijan, la matriz de exportación de Chile es una matriz fundamentalmente exportadora de materias primas, pero no solamente exportadora de materias primas, sino que también exportadora de materias primas sin ningún tipo de procesamiento, es decir, nuestra principal riqueza, que es el cobre, es exportada fuera de Chile casi como una roca, ¿sí? Casi como una roca que incluye incluso todos los materiales o todo el resto de los metales que están en el cobre, ¿sí? En cambio, cuando lo comparamos con Malasia, por ejemplo, vemos que la matriz productiva de ese país es muchísimo más diversa y tiene que ver con una matriz mucho más compleja.
Y cuando comparamos eso con la productividad del trabajo, con el gap del trabajo, que es las figuras que les muestro en la derecha, ustedes ven que en los países latinoamericanos, que en un principio tenían un aumento de la productividad, aquí tenemos las gráficas de Argentina, de México y de Brasil, Chile se comporta fundamentalmente igual. A partir de la década de los 80, en la medida en que sus economías se han ido simplificando y su matriz productiva también, han caído paulatinamente, en comparación con otros países del mundo que han mantenido la tendencia a la complejización de su matriz productiva y por lo tanto a la productividad de su trabajo también como corolario de esa matriz productiva más compleja. Y lo digo porque cuando hablamos de investigación clínica, hablamos de la capacidad de generar un camino que incluye desde la investigación básica, desde la pregunta que nace al lado de la cama del paciente, hasta la generación de un producto que pueda mejorar su situación o pueda llevar a la salud de este paciente, ¿sí? Y ese camino obviamente está muy relacionado, más que con el financiamiento de ciencia y tecnología, que en Chile es muy bajo, va relacionado fundamentalmente con una matriz de desarrollo compleja que le importe la complejidad de lo que un país hace, ¿sí? Si un país tiene una matriz productiva en que está enfocada fundamentalmente en una matriz extractivista, mal va a tener algún interés en desarrollar dispositivos biomédicos y infraestructura biotecnológica para que en nuestros países se pueda generar conocimiento que sea capaz de desarrollar en nuestros mismos países esta cadena de valor, podríamos decir, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de eso, Chile mantiene niveles de productividad bastante interesantes en cuanto a su productividad. Fíjense, acá está en el panel de la derecha, les muestro el número de papers, les pido disculpas por el español de estas figuras, pero son sacadas de la NIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología nuestro, y aquí vemos el número de papers que tenemos en Chile en relación con la población económicamente activa. Aquí están los países de Europa Occidental, los países asiáticos, aquí está el Medio Oriente, aquí está Norteamérica, y aquí está América Latina, aquí están nuestros países, y aquí está Chile. ¿Sí? Chile tiene un porcentaje de publicaciones interesante por millón de habitantes económicamente activos, lo que está dando cuenta del desarrollo de una investigación básica que es bastante interesante y que da esperanza, ¿cierto?, de que nosotros podamos dar el salto a desarrollar una investigación clínica de alto nivel. Chile tiene una cosa muy interesante, y es que sus equipos clínicos han logrado, a pesar de todas las dificultades, desarrollar una serie de investigaciones y una serie de proyectos académicos que han logrado dar cuenta de una serie de problemas de salud de la población, pero sin embargo yo creo que hay un consenso en que debemos recorrer un largo camino para conseguir logros que sean realmente efectivos para nuestra población. Entonces el problema, ¿cierto?, viene después con el problema del financiamiento. Y fíjense que con el financiamiento tenemos un problema bien serio, porque si nosotros tomamos en cuenta y nos creemos esto de que el conocimiento es fundamentalmente común, en tanto su naturaleza inmaterial, y por lo tanto no tiene una posibilidad de ser tratado con las mismas reglas y leyes que se tratan los bienes materiales, nosotros vamos a empezar a mirar de que lo que ha ido pasando en la investigación biomédica, pero no solo en ella, es que el financiamiento de la investigación biomédica ha empezado a ser progresivamente privatizado, es decir, fundamentalmente el financiamiento está viniendo de las grandes farmacéuticas. Farmacéuticas que además
tercerizan la investigación clínica a través de los CRO. ¿Y cuál es ese problema? Este tipo de financiamiento tiene varios y distintos problemas. Primero, y el problema fundamental, es que esas compañías farmacéuticas y esa forma de financiamiento privado focaliza en las regiones nuestras fundamentalmente el desarrollo de ensayos clínicos que permiten que nosotros probemos drogas, pero cuyo conocimiento, ¿sí? Y cuya raíz no queda acá, ¿sí? No queda acá y no permite que nosotros desarrollemos el recurso humano y el know-how suficiente para que nosotros mismos podamos desarrollar en el futuro desarrollos completos en nuestros países. Y eso es un problema fundamental porque tiene que ver con cómo nosotros entendemos la respuesta al problema, la respuesta a los distintos problemas de salud que tiene la población. Obviamente hay otras preguntas mucho más relevantes en lo inmediato, y es cuál es la relación entonces que estas empresas farmacéuticas y estos CRO tienen con las distintas comunidades en las cuales se están desarrollando estas investigaciones clínicas, cuáles son los beneficios que estas comunidades en concreto tienen, cuáles son los derechos que las comunidades tienen cuando los estudios clínicos son desarrollados, y cómo, y lo más fundamental para nosotros en este evento, es cómo eso estimula la creatividad de la investigación, cómo nosotros podemos ser partícipes en igualdad de condiciones de esos desarrollos de las empresas farmacéuticas, cómo nosotros podemos compartir el conocimiento, cómo las empresas pueden compartir con nosotros los resultados y la data que se está desarrollando en nuestras poblaciones. Cómo dejamos de ser meros recibidores o repetidores de estos protocolos diseñados afuera y cómo nos transformamos en actores activos de estos desarrollos. En el fondo, la contradicción está acá en cómo nosotros, desde el punto de vista de la academia, de la investigación clínica académica, podamos tomar el control de la investigación clínica que se hace en el país y que nos permite en el fondo contactarnos con nuestros pares de otros países en igualdad de condiciones. Quedan 3 minutos. Muchas gracias, voy a terminar inmediatamente. El otro problema fundamental es que esta forma, ¿cierto?, de entender el sistema, el circuito privatizador, también ha llevado a otro problema, y es que es la molecularización de la investigación que nosotros hacemos. Es decir, empezamos a focalizarnos en generar conocimiento exclusivamente biomédico, ¿sí?, sin pensar en aquellas otras cosas que están rodeando el problema de salud. Y eso ha influido y se está viendo reflejado, está cada vez más reflejado a nivel internacional, en cómo la inversión en salud no va, la magnitud de la inversión en salud no va aparejada con los resultados de salud en la población. Y cada vez más se está viendo una diferencia, un gap, entre la inversión que tenemos en desarrollos biomédicos y el impacto que esta inversión está teniendo a nivel de la salud de las comunidades y de las personas. Y por último, muy cortito, quiero mostrarles que esta figura que yo les mostré al principio, que muestra la alta productividad científica que tenemos a pesar de nuestro bajo financiamiento, hace que a veces nos engañemos de las reales capacidades que nosotros tenemos para desarrollar investigación clínica y productos para nuestro país y para nuestra población. Hasta 1980 en Chile se producían una serie de vacunas con las cuales nosotros no solamente vacunábamos a nuestra población,
sino que también las exportábamos a otros países de Latinoamérica, por ejemplo, la vacuna antirrábica a Brasil. A partir de 1980 y con la idea de que estos servicios eran mejor comprarlos afuera porque eran mucho más baratos, la infraestructura de producción de vacunas del Instituto Bacteriológico, hoy día Instituto de Salud Pública, empezó su paulatina desmantelamiento hasta que el año 2002 fue totalmente desmantelado, y hoy día nosotros no podemos desarrollar vacunas en Chile. Y esto lamentablemente no me alcanzó el tiempo, pero estos son datos interesantes del 2012. Fíjense, estos son los estudios que se hacen en Chile, estos son los estudios de laboratorio extranjero, estos son las CRO extranjeras, que son más o menos cerca del 90% de los estudios clínicos que se hacen en Chile. Y los laboratorios nacionales y otros tienen mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Obviamente, yo creo que espacios como este son sumamente valiosos, donde a través del intercambio académico nosotros podemos interactuar con académicos clínicos de otros países, de otras latitudes, en igualdad de condiciones para poder desarrollar ensayos clínicos en Chile, donde se produzca la sinergia, ¿cierto?, entre la academia que se está desarrollando fuera de nuestros países y la de nuestros países, una sinergia que para nosotros es súper importante, pero no podemos negar de que se requiere una discusión profunda en nuestros países, en Latinoamérica, que discuta la matriz de desarrollo de cada uno de nuestros países, de manera de entender que nuestra economía y el bienestar de nuestra población, tanto en salud como en cualquier otro aspecto, va a estar determinada fundamentalmente por complejizar nuestra economía, entender que nosotros tenemos las capacidades suficientes para desarrollar biotecnología en el país y poder compartir nuestro conocimiento con el resto del mundo, incorporando a las comunidades, a los territorios y a las comunidades con las diferentes culturas de Latinoamérica. Eso, y muchas gracias y disculpen si me alargué un poquito. Muchas gracias, doctora López. Si tienen preguntas para la doctora López, les pedimos que las escriben bajo la pestaña de preguntas y respuestas. Y vamos a llegar a las preguntas al final durante la mesa redonda. Ok, bueno, la siguiente presentación será de la doctora Julie Gralo y el doctor James Ray. La doctora Gralo es profesora de Oncología Médica y de Salud Global en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Es directora de Oncología Médica de Cáncer de Mama en la Alianza de Atención del Cáncer de Seattle. Es la directora ejecutiva de SWOG para cáncer de mama y cáncer del pulmón. El doctor James Ray es director ejecutivo de Medicina Translacional para SWOG, encargado de las operaciones del biobanco de las biomuestras de SWOG y miembro del Comité SWOG de Cáncer de Mama. Es profesor de los departamentos de Medicina Interna y Farmacología de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Las áreas de experiencia y la especialización del Dr. Ray incluyen la oncología translacional, con la identificación y la caracterización de biomarcadores como la expresión de los receptores de estrógenos y sus implicaciones en el pronóstico y la respuesta al tratamiento en cáncer de mama. Bueno, bienvenidos, doctores. Thank you very much. And, muchas gracias y muy buenas tardes a nuestros colegas latinoamericanos. Lamento que no podamos estar frente a frente en la misma sala, pero esperamos que el 2021 por fin nos podamos reunir de nuevo. El doctor Ray y yo vamos a revisar algunas oportunidades para colaboración clínica y translacional de SWOG. Yo voy a hablar acerca de algunas oportunidades dentro de los NIH de Estados Unidos
de los estudios NCTN SWOG, voy a hablar de la iniciativa latinoamericana de SWOG, de las asociaciones de ensayos clínicos SWOG y de las oportunidades de la Hope Foundation. Ya escucharon al doctor Blanqui sobre la estructura de SWOG, también escucharon acerca de la iniciativa latinoamericana de SWOG y de Joe Horn de la Fundación Hope. Pero espero mostrarles estas cosas de una manera un poquito diferente, que los estimule a buscar colaboración entre SWOG y todos ustedes. Pensé mostrarles esta diapositiva que ilustra, por lo menos ahora, en 2020, los diferentes comités SWOG, porque creo que es importante, especialmente para los que son nuevos en SWOG, algunos de los investigadores más junior, comprender que nosotros tenemos una serie de comités primarios y estos son los comités a la izquierda que realizan investigaciones, que hacen ensayos clínicos. Yo soy directora ejecutiva para cáncer de mama y cáncer de pulmón, pero hay muchos otros estudios, otros ensayos o muchos otros comités en realidad que realizan ensayos. A la derecha tenemos nuestro comité de apoyo de investigación y también se pueden unir a alguno de estos comités. Por ejemplo, hay uno nuevo en inmunoterapia, si les interesa pueden unirse a ese comité y recibir y dar input para alguno de los ensayos de los que ellos hablan. Hay un comité sobre radioterapia oncológica, uno sobre adolescentes y adultos jóvenes. Échenle una mirada a todos estos comités, vean dónde están sus intereses y piensen en asistir a las reuniones de SWOG. Dentro de el National Cancer Institute y la red SWOG, hay muchos roles que uno puede desempeñar en un ensayo clínico. Pueden ser un coordinador de estudio, también llamado investigador principal. Esa es la persona que lidera el ensayo. Hay fondos limitados y todos, no existe el primary investigator, pero hay muchos lugares donde pueden ser un co-investigador de uno de estos estudios, pueden liderar un subensayo, algo que tenga que ver sobre calidad de vida, outcomes reportados por el paciente, estudios translacionales, es decir, hay espacio no solo para un investigador principal, sino para las múltiples preguntas que pueden plantearse co-investigadores o subinvestigadores. También se puede mirar los ensayos SWOG que se han completado y evaluar los datos retrospectivos, las muestras, por ejemplo, ver lo que hay y hacer preguntas científicas sobre estudios ya completados. Y después está la oportunidad y tenemos financiamiento de la Fundación Hope para otros estudios donde ustedes puedan, por ejemplo, proponer un ensayo a SWOG. Conocemos la iniciativa latinoamericana de SWOG, que es lo que nos reúne hoy día. Este es un programa para desarrollar investigación clínica de cáncer en América Latina, infraestructura para ello. La colaboración inicial empezó ya en 2004 y la Fundación Hope empezó a apoyar SLY en 2009. Así que el año pasado celebramos lo que llamamos el aniversario de los 10 años en 2019 de la SWOG Latin American Initiative y la razón clave porque se formó fue para responder preguntas relativas al cáncer únicas de América Latina, su etiología, su biología, su presentación clínica, las diferencias entre América Latina y Norteamérica, ver diferentes fármacos, ensayos, tecnología, sistemas de salud y sus costos, con un ojo en particular puesto en América Latina y los cánceres que se producen allí. Probablemente han visto información acerca de este estudio. Es el primer estudio dentro de la iniciativa SWOG Latinoamérica. Fue construido en español, pretende incluir participantes de México, Perú y Colombia. Apunta a caracterizar la expresión de los checkpoints inmunológicos en cáncer gástrico en América Latina. Y en realidad CRAB trabajó para crear una nueva aplicación de registro para este proyecto en particular, así como para todos los próximos ensayos que vengan por esta vía.
La asociación de ensayos clínicos de SOC es muy importante. SOC está separado del dinero que viene de nuestro Instituto Nacional del Cáncer norteamericano. No es financiamiento gubernamental, sino predominantemente financiamiento de la industria que nos permite hacer estudios de investigación diferentes, separados. Estos vuelven a 2018, cuando tuvimos lo que se llamó la SOC Clinical Trials Initiative, y era una compañía de responsabilidad limitada bajo la Fundación Hope y nos permitió dentro de SOC tener la oportunidad de realizar estudios no financiados federalmente en paralelo a los que eran financiados por el Instituto del Cáncer de Estados Unidos. En 2018 expandimos nuestra colaboración estratégica con la industria a través de lo que llamamos el Preferred Partners Program y lo llamamos el SOC Clinical Trials Partnership, asociaciones de ensayos clínicos de SOC. Para los miembros de SLY, esto ofrece una oportunidad de investigación no financiada por el gobierno de Estados Unidos, sino que podría ser muy importante dentro de la iniciativa SOC Latinoamérica. La doctora Katy Albain, que también hablará en esta conferencia, lidera esta iniciativa. Y yo creo que con una colaboración adecuada con industria y filantropía, los ensayos internacionales pueden apalancar la infraestructura de SOC en gran medida y apoyar los grupos de medicina translacional, de estadística y maximizar la información y la eficiencia de los ensayos. La Fundación Hope, de la que escucharon el lunes, ofrece muchas oportunidades y hemos financiado investigadores, docentes de América Latina a través de muchos de estos awards. Echen una mirada al sitio web de SWOG para ver estos awards. Tenemos el SWOG Impact Award, que se preocupa de descubrimientos científicos translacionales para la atención del paciente y enfoques de innovación. Tenemos el SWOG Early Exploration and Development Award, el Award SEED, que es para fomentar investigación preliminar que queremos traducir a ensayos clínicos después. Después análisis secundario de datos, donde se puede usar el centro estadístico para ayudar a mirar análisis de bases de datos, y también uno que se llama el SWOG Trial Support, que apoya ensayos que ya han sido aprobados y que necesitan financiamiento adicional. SWOG tiene posibilidades de desarrollo de carrera para todos los que comienzan, los investigadores que vienen. Tenemos un taller sobre redacción de grants virtual. Tenemos el programa Coltman Fellowship. Tenemos el programa Career Engagement Award para investigadores que van a mitad de su carrera, un taller de formación para investigadores jóvenes de 3 días, generalmente en Seattle, donde se desarrolla un protocolo y se trabaja con nuestro centro bioestadístico, y tenemos el nuevo Award John Crowley, una residencia de 1 mes con el grupo bioestadístico de Seattle. En conclusión, yo siempre quería remitirlos a esta perspectiva global del NCI sobre perspectivas para fortalecer la investigación y el control del cáncer en América Latina. Esto fue publicado en el 2018. Aquí dice que una estrategia que promueve un compromiso de largo plazo entre Estados Unidos y América Latina asegura que los socios trabajen sobre actividades significativas que agreguen valor a lo que los socios podrían hacer solos o por su parte, o sea, agregar valor juntos. Socios que comprenden por qué agrega valor su compromiso, su participación. Así habrá mayor motivación y se justificará el liderazgo interno. O sea, su propio centro va a poder justificar la inversión de su tiempo y de sus recursos a fin de realizar estas actividades. Así que el fondo es trabajemos juntos. Le voy a dar la palabra al doctor Ray. Hay un simposio que vendrá sobre investigación de cáncer patrocinado por el NCI y el Center for Global Health. Hay abstracts que ya están siendo seleccionados. Va a ser virtual, pero creo que va a ser una gran conferencia y algunos de ustedes pueden tener grandes abstracts para presentar en esa conferencia. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a darle la palabra al doctor Ray.
So it's this. All right. Can you guys see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Can you hear me? And you can see it. Okay, great. All right, thanks. So yeah, I'll just touch base briefly here. Yo voy a referirme brevemente al biobanco de SWOG y a tener acceso a las muestras del banco, así como cuando se incorpora componentes de medicina translacional en los ensayos clínicos. En realidad esta diapositiva es un poco antigua. El biorepositorio de SWOG, nosotros recolectamos muestras de una serie de grupos de enfermedades diferentes y estas están creciendo, estas muestras, y ya tenemos más de 1 millón de ellas en este momento. Es un recurso increíble para las personas interesadas en hacer investigación translacional, porque la calidad de los datos clínicos asociados con estos especímenes, con estas muestras donde pueden probar biomarcadores, tanto pronósticos como predictivos, estas posibilidades son muy grandes. Con el biobanco, y este es un gran separado que tenemos para almacenar estas muestras, estamos aquí nosotros como un recurso para que los investigadores puedan proporcionar muestras, almacenarlas cuando están escribiendo un protocolo y cuando están pensando en los estudios de medicina translacional que quieren hacer y recolectar muestras para eso. Nosotros podemos darles detalles de experto sobre los protocolos preclínicos y preanalíticos, de modo que las muestras se recojan de manera adecuada y puedan ser aprovechadas después. Implementamos las mejores prácticas en ciencia de biomuestras, tanto para su colección, procesamiento, almacenamiento y distribución. Algunos de los servicios que proporciona el biobanco en realidad es un banco de servicios completos que puede hacer revisión patológica de slides. Hacemos mucho trabajo ahora con imágenes de slides para patología en tiempo real. Esto en realidad ha crecido bastante debido a la pandemia actual. El banco también puede proporcionar expertos en el procesamiento central, es decir, hacer microarrays tisulares para estudios de biomarcadores, extracción de nucleótidos y proteínas, test moleculares y una serie de otras preparaciones de muestras de avanzada, procesos de ese tipo. El grant que tenemos para financiar el banco es el U24. Y en resumen, lo que esto paga es la recolección de las muestras y el almacenamiento de las muestras. No cubre el costo de la medicina translacional, de los estudios, y ahí hay que buscar otro financiamiento. Y como ya se mencionaba, hay muchas oportunidades a través de SWOG, especialmente a través de la Fundación Hope, para realizar estos estudios. El banco está a cargo de recolectar muestras de los estudios fase 3, así como de los fase 2 randomizados, y las muestras se almacenan en nuestro biorepositorio que está en Columbus, Ohio. Entonces, el grant de tratamiento, esto tiene que ver con cómo se distribuye el dinero para recolección de muestras. El Treatment Grant paga por muestras desde estudios fase 3 grandes, y históricamente era solo los estudios randomizados fase 2, esa recolección de muestras. Sin embargo, hemos estado recibiendo nuevas directrices del National Cancer Institute, donde los estudios fase 2 de una sola rama pueden ser elegibles para recolección de muestras. Y eso es especialmente importante en las enfermedades raras. Y eso puede ser muy representativo de algunos de los estudios que se podrían utilizar por parte de nuestros colegas sudamericanos. Nosotros estamos en el proceso ahora. Cada vez que le pedimos al NSI, le preguntamos al NSI si podemos usar los grants para recolectar muestras de enfermedades raras,
casi siempre ahora nos responden que sí. Como mencionaba, y no voy a revisar cada uno de estos puntos, pero nos encargamos de recolectar las muestras, pero los investigadores se encargan de encontrar los fondos para poder hacer los ensayos de biomarcadores y los perfilamientos moleculares. Como Julie mencionaba, hay muchas oportunidades a través de la Fundación Hope y yo estoy a cargo del Impact Award para la Fundación Hope. Y como ella mencionaba, nosotros también recibimos grants. Aparte de eso, hay oportunidades a través del NCI en los estudios de imágenes para biomarcadores, donde uno puede escribir sus propuestas y tener acceso a fondos para hacer esos ensayos de medicina translacional. Cuando pensamos en hacer una propuesta de medicina translacional, hay dos tipos. Está la prospectiva, que ingresa al protocolo en desarrollo, y después están los estudios retrospectivos. Los estudios retrospectivos son los que usan muestras que ya han sido recogidas y almacenadas en el banco. Yo he participado en una serie de estos estudios y hago trabajo translacional tanto dentro de SWOG como en una serie de otros grupos cooperativos. En el caso de SWOG, para tener acceso a las muestras, y como Julie mencionaba, algunas veces uno puede generar datos pilotos para justificar un estudio clínico extra o probar el biomarcador de interés. Y el proceso aquí es muy simple, una propuesta de 3 a 5 páginas dando una justificación de por qué uno quiere las muestras. Y un punto clave aquí, y lo escuchamos de Mary antes, que cuando se escriben estas propuestas es clave que ustedes conozcan el ensayo, conozcan la hipótesis que quieren probar, pero y necesitan el input de nuestros colegas de estadística, que son maravillosos, y eso es crucial para poder acceder a estas valiosas muestras. Los detalles de lo que se requiere, y aquí nosotros les podemos ayudar porque yo reviso todas estas propuestas que vienen. Sus colegas de estadísticas les pueden ayudar en esto también, y necesitan redactar un plan científicamente justificado para acceder a estas muestras, y luego se las distribuiremos desde nuestro laboratorio. Con estas propuestas nosotros comprendemos que algunas veces se requiere una carta para poder ir a buscar financiamiento, y nosotros provisionalmente decimos, les damos acceso a estas muestras, pero para tener acceso a las muestras tienen que mostrar que tienen el apoyo financiero para hacer el trabajo, y tenemos que asegurarnos de que todas las guías de protección de seres humanos también estén implementadas. Disfruté la charla y me interesa aprender más de nuestros colegas chilenos sobre los temas de protección de personas en conexión a los comités de ética. Estoy muy al tanto de las reglas norteamericanas, pero me interesaría mucho conocer más este aspecto del lado latinoamericano. La revisión de estas propuestas, las propuestas escritas son presentadas, luego yo las reviso, así como mis colegas de estadísticas, y luego se lo presentamos al comité ejecutivo, lo que llamamos el triage, y ahí es discutido, y ahí votamos si se aprueba o no se aprueba el acceso a estas muestras clínicas. Y vemos si se trata de un proyecto de medicina translacional interesante que habría que incluir en el protocolo. Con eso estoy dispuesto a responder las preguntas durante la mesa redonda. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla.
Muchas gracias a la doctora Gralo y doctor Rae. De hecho, va a ser presentación de nuestra próxima panelista, la doctora Mary Redman. Hey, hi, good morning. Can you hear me? It's not good morning, it's good afternoon. Hola, Sorry. ¿me pueden oír? Perdón. ¿Me pueden Sí, oír? sí, doctora Redman. We listen you very well. I need to give the introduction about your Tengo presentation. que hacer la presentación de su charla primero. Quiero agradecer en realidad la presentación anterior. Estuvo muy interesante. Creo que estábamos todos muy atentos y tomando nota de toda la información tan relevante que nos otorgaron. Y quiero presentar a la doctora Mary Redman. Ella trabaja en base en el Fred Huntington Cancer Center en Seattle, Estados Unidos. Es el líder estadístico del comité de swab de pulmón y, como mencionaron anteriormente, ¿cierto?, el ensayo LangMAP. Ella ha trabajado por lo menos en 50 o 60 ensayos clínicos para pulmón y otros tumores sólidos, sarcomas, linfoma, etc. Tiene una amplia trayectoria en esta línea. Su principal experiencia está en el diseño y el seguimiento y análisis de los ensayos clínicos en cáncer, y su área de interés, obviamente, es para incluir el tema de los biomarcadores como potenciales marcadores predictivos. Doctora, muchas gracias y la dejamos con su presentación. Recuerden que las preguntas, por favor, las deben realizar bajo la pestaña de preguntas y respuestas que está bajo su panel y las compartiremos al finalizar esta charla. Muchas gracias. Okay, thank you very much. As the speakers that preceded me, I very much appreciate the invitation. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a hablar a esta conferencia. Y hay temas estadísticos que voy a hablar para estudios de inmunooncología. Mi experiencia al diseñar estudios para inmunooncología es parte de lo que uno ve acá en la pantalla. Vemos el logo de LangMAP. Aprecio la introducción a este estudio. Supuse algo de conocimiento. La pregunta, o lo que voy a discutir hoy, es si la inmunoterapia ha cambiado las consideraciones de diseño para el cáncer pulmonar y el diseño de estudios en general. Hay concepciones de diseño que incluyen biomarcadores para estudios clínicos que evalúan terapia dirigida. Quizás los elementos para el diseño de estudios clínicos no han cambiado. Tenemos este modelo básico. Cuando diseñamos un estudio clínico, queremos evaluar una investigación. Primero tenemos que definir la población de pacientes que vamos a ver. Y una vez que hayamos definido eso, hay que pensar en el endpoint que se va a usar para evaluar la terapia en esa población. Por supuesto, se relaciona con el tratamiento y la información que tenemos. Y una vez que tenemos esa información, definimos el efecto o el abordaje que vamos a usar para evaluar el endpoint en la población para determinar si esta terapia investigacional debiese continuar. Mi experiencia para evaluar inmunoterapia en cáncer pulmonar ha sido en el estudio LangMAP. El estudio LangMAP evalúa terapia con biomarcadores y para pacientes que no tienen biomarcadores, hacemos el estudio LangMatch. Nuestra experiencia con LangMAP ha sido evaluar inmunoterapia en población non-match. El primer estudio que hicimos en este espacio era un estudio de segunda línea, pacientes con histología escamosa. Randomizamos a los pacientes para recibir durvalumab, anti-PDL1 y docetaxel. El estudio era inicialmente abierto en el 2014 y luego en marzo del 2015
Nivolumab fue aprobado como el nuevo estándar de cuidado. Había algunos datos de combinación en estudios randomizados, pero transicionamos el estudio para que fuera de un solo brazo. Aquí están los resultados. Al lado izquierdo pueden ver la experiencia de todos los pacientes y la sobrevida global mediana, 11.6 meses. 10.2, 14.3. Al lado derecho puede ver cuando se randomizó el estudio, un subgrupo. La mediana 12.1 meses en la población randomizada y 7.7 meses con docetaxel. Hazard ratio de 0.64 y un valor P de 0.11. Estos datos fueron muy consistentes con los datos presentados de nivolumab y pembrolizumab en pacientes con carcinoma escamoso. Esto fue muy beneficioso de ver, pero queda mucho trabajo por hacer acá. Una cosa que me gustaría señalar es que en nuestro estudio la tasa de respuesta del 15% no fue tan impresionante cuando uno piensa en terapia dirigida. Hicimos análisis de biomarcador, pero no se vio una asociación con expresión de PDL1 o carga mutacional tumoral. Esto va a ser publicado en Clinical Lung Cancer. ¿Podría cambiar su micrófono para ver si eso soluciona la interferencia? Porque está siendo muy difícil para los intérpretes. Me pregunto si es el pelo. ¿Es mejor o pasa lo mismo? A ver, vamos a ver si puedo cambiar. A ver, tengo que ver. Es difícil ver qué hacer como estoy en el modo de presentación. Okay, don't worry. We'll keep going. Bueno, no se preocupe, sigamos. Gracias. Me disculpo por el audio. Okay, so Bueno, hopefully the interpreters can hear me well enough. ojalá que los intérpretes me puedan escuchar. No sé. El próximo estudio que hicimos en LungMap era infraestructura, segunda línea y más allá. Se randomizó pacientes a recibir nivolumab y ipilimumab versus nivolumab solo. La idea era que el agregar ipilimumab, que es anti-CELA4, pudiera mejorar la actividad de nivolumab y prolongar la sobrevida en la población. El estudio se activó en diciembre de 2015 y reclutó 275 pacientes. El estudio comenzó en abril 2018, pero se detuvo por falta de actividad. Lo suspendió el Comité de Monitoreo de Datos. Aquí están las curvas de sobrevida para el estudio. Al lado izquierdo está la sobrevida global, donde se ve que en términos generales las curvas se superponen, pero hay alguna separación posteriormente. El hazard ratio 0.87 y la sobrevida mediana fue mejor numéricamente en nivolumab. La sobrevida libre de progresión mostró diferencia estadística, fue más cercano al nivel de significancia estadística. Tasa de respuesta entre los brazos fue casi idéntica a la tasa de respuesta de 17% en el brazo de combinación y 18% en el brazo con monoterapia.
Esto es significativo, ya que nivolumab y ipilimumab fueron recientemente aprobados como terapia de primera línea. Pero ayer habían datos que sugerían que pembrolizumab combinado con ipilimumab puede que no sea tan beneficioso. Entonces, la historia continúa. Estos datos son muy importantes. La pregunta que tengo es que hay algunos datos que sugieren que la selección de pacientes que reciben inmunoterapia se puede basar en PDL1, pero no vimos eso. Los estudios no han seleccionado en eso. Hay que seguir conversando al respecto. El estudio S1400I tenemos ambos brazos, expresión PDL1 y carga de mutación tumoral. Básicamente no hay correlación en nivel de expresión de PDL1. Este estudio es importante en esta área, en parte para los estudios tienen carga mutacional como biomarcador secundario. La base de datos quizás es la más grande para poder evaluar esta pregunta. Aquí vemos si hay un nivel por sobre el cual los pacientes se benefician con la combinación o con nivolumab solo. Al lado izquierdo se ve que el hazard ratio, que es los puntos oscuros, no difieren de los intervalos de confianza de la línea horizontal. Y al lado derecho, uno puede ver la asociación entre expresión de nivel de PDL1 y beneficios de sobrevida. Y no hay diferencia o no hay umbral sobre el cual el nivel de expresión PDL1 se beneficia. Luego evaluamos si había una combinación de nivel TMB. En rojo tenemos valor P menos de 0,1. Entonces la expresión de 0 o no detectable PDL1 aumenta el nivel de TMB y lo voy a mostrar en la próxima diapositiva. Aquí ven el hazard ratio a través de los niveles para los pacientes sin expresión. Y una vez que sube por sobre el nivel 10.9, hay un grupo que parece que se beneficia con la combinación. Y esto está mejor descrito en esta diapositiva, donde se ven las curvas Kaplan-Meier, en que las líneas sólidas representan pacientes con puntajes de más de 10 y la línea punteada representa puntaje menos de 10. La línea roja, pacientes que reciben la combinación de nivolumab y ipilimumab. La línea azul, pacientes que reciben nivolumab solo. Si compara la línea sólida roja con la línea sólida azul, pueden ver que los pacientes que reciben la combinación les va mejor que aquellos que reciben nivolumab solo. El hazard ratio de 0.37 representa 63% de reducción. El valor P 1.2 y la línea punteada, la línea azul, brazo nivolumab solo, está por sobre la línea punteada en rojo. A los pacientes les va peor con la combinación, hazard ratio de 2.4. Pero al lado derecho, si vemos el nivel de PDL1 más de 0, PDL1 positivo, la diferencia, parece ser una diferencia entre el brazo de tratamiento, potencialmente sugiere que hay un factor pronóstico. Las líneas punteadas se agrupan. Y acá tenemos un ejemplo de biomarcador en un estudio en marcha, cuando la pregunta no es la pregunta primaria. Aquí vemos estas muestras
Vemos cómo esto tiene que ver con otros biomarcadores, inmunobiomarcadores. Estamos viendo la población correcta. Quizás haya que diseñar estudios para evaluar las poblaciones. La próxima pregunta, ¿estamos estudiando el endpoint correcto? Si vemos las series de estudios de inmunología que se hicieron en cáncer pulmonar el 2015, 2018, 2019, creo que uno puede aprender mucho de esos estudios. Al lado izquierdo, esos puntos rosados son las diferencias en tasa de respuesta entre el brazo control investigacional de una serie de estudios randomizados. CM017, CM057, Keynote, Oak. Y estos son los estudios que se han reportado en el cáncer pulmonar. Lo que yo quiero señalar es cuando estamos viendo terapia dirigida, vimos grandes diferencias en tasa de respuesta. Está claro que esto está funcionando, pero con la excepción de Keynote 189, la mayor parte de estas diferencias en tasa de respuesta entre ambas terapias estaba entre 10 y 20%, algo que no es una medición de actividad para estas terapias. Y al lado derecho pueden ver en verde el hazard ratio, la terapia investigacional, el estándar de cuidado, y el azul muestra el hazard ratio de sobrevida global. La sobrevida libre de progresión es el endpoint de más corto plazo. El tamaño de efecto para sobrevida libre de progresión va a ser más grande. Podemos hacer una mayor diferencia en la sobrevida libre de progresión. Típicamente suponemos vamos a hacer estas diferencias. Hazard ratio para sobrevida global es más cercano a 1. Unas pocas excepciones. En términos generales, la sobrevida libre de progresión no es más grande que el hazard ratio de sobrevida global. Sugiere que la sobrevida libre de progresión puede ser un endpoint intermedio para medir la actividad de la inmunoterapia. El endpoint tradicional, la sobrevida libre de progresión, la población, desgraciadamente hay demasiada interrupción del sonido. Trataré de hacer lo posible. Y luego tenemos mediciones de actividad. Lo clave que vemos en los estudios de inmunoterapia es el hazard no proporcional, el riesgo no proporcional. Si miramos al lado derecho, uno puede ver que en las 4 circunstancias, el brazo control de quimioterapia le va mejor que el brazo de inmunoterapia en la parte más temprana. Y después a los pacientes les va mejor con la inmunoterapia. Y tenemos alguna sugerencia. El riesgo no proporcional sugiere el beneficio relativo de la inmunoterapia. Es el mismo a través de la experiencia del paciente. Este no es un nuevo fenómeno y de hecho lo hemos visto en otras terapias. La curva de sobrevida de progresión compara quimioterapia y hemos visto que si se hace una población de pacientes no seleccionada, las curvas se cruzan. Pues si solamente vemos los pacientes que tienen la mutación EGFR, las curvas se separan bastante bien. Quizás el biomarcador es predictor de beneficio. El único problema es que este marcador no es tan claro como la terapia dirigida.
La curva del lado izquierdo muestra el riesgo no proporcional y el proporcional. Aquí vemos que el estándar de cuidado es el mismo. Al lado derecho es lo que llamamos efecto de tratamiento con retardo. Entonces, los abordajes estándar resumen los datos de sobrevida y comparan las curvas. Se saca un promedio de las curvas. Y si no hay diferencia, hay un momento en que uno puede sacar un promedio. Puede haber más potencia para detectar la diferencia. Podríamos evaluar las diferencias de las curvas. Estimación de punto, como se ve en la línea azul. Eso requiere especificar cuándo se separan las curvas y cuándo hay diferencias clínicamente significativas. Y vamos a tratar de ver las diferencias entre las curvas. Hay otro análisis, desgraciadamente por la interferencia y no se puede escuchar bien. Esto no es muy poderoso. Es mejor utilizar mediciones que resuman toda la experiencia. Implementamos esto en un estudio, el LangMap S1800, que randomiza a los pacientes pembrolizumab, ramucirumab, y este estudio está a punto de completar el reclutamiento y estamos usando sobrevida global como el endpoint. Estamos usando Gracias. Volvamos a la pregunta. Tenemos que pensar cómo definimos la población de pacientes en un estudio de inmunoterapia para poder evaluar los biomarcadores y dar evidencia que nos lleve al futuro. Tenemos que pensar en endpoints que son mejores para evaluar la actividad de la sobrevida libre de progresión. Y el diseño debe considerar el hecho que la inmunoterapia hay que ser posible. Para concluir, hay que hacer consideración de los biomarcadores. En cuanto a las endpoints, necesitamos endpoints que reflejen mejor la actividad. Quizás habría que incluir ADN e imágenes. Y quizás la sobrevida global sería el mejor enfoque. Hay que escoger escenarios plausibles y usar medidas o mediciones que sean interpretables. Nuestro desafío en la investigación de inmunoterapia es diseñar estudios que puedan encontrar características que describan el paciente que se beneficia y lo que se necesita. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Redman, por su presentación sobre diseños para estudios con biomarcadores. Ahora vamos a pasar a la mesa ronda. Tenemos pues aproximadamente 15 a 20 minutos. Si tienen preguntas, por favor, agréguenlas bajo la pestaña Preguntas y Respuestas. Bueno, Eva, ¿quieres empezar con la primera pregunta? Vamos a comenzar con la primera pregunta, que es para la doctora López. Pregunta el doctor Retamales, ¿cómo han gestionado el desarrollo tecnológico desde una universidad pública, si a través de fondos nacionales, internacionales o cooperación público-privada? Un poquito en eso. A ver, yo creo que para responder esa pregunta, primero
primero tenemos que enfocarnos en que el financiamiento a la ciencia y tecnología en Chile es extremadamente bajo. Tenemos un 0,38% del Producto Interno Bruto destinado a investigación. Y tenemos distintos instrumentos para poder financiar la investigación, pero son todos proyectos concursables. Las universidades del Estado no cuentan con financiamiento basal para dirigir sus propias investigaciones. Por lo tanto, nosotros competimos con el resto de los investigadores nacionales, tanto de las universidades públicas como las de las universidades privadas, para conseguir fondos de investigación. En general, las alianzas público-privadas en Chile son también escasas porque la empresa privada en general realiza poca investigación, aun cuando en los últimos meses en relación al COVID se han visto algunas iniciativas, pero en general la inversión privada en investigación es muy baja, ¿sí? Así que lo que hacemos tradicionalmente es competir por proyectos de I+D, que se llaman proyectos FONDEF, que son los que nos permiten desarrollar las primeras partes de la investigación, o sea, el desarrollo de prototipos y a veces poder lograr un fase 1, pero de ahí en adelante nos quedamos sin ningún financiamiento. Sí. Gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Rey, el doctor Rey y la doctora Gralo. ¿Podrían, por favor, indicar dónde se pueden encontrar una descripción de los datos que existen para reanálisis? Julie, do you want to field that or? Julie, ¿quieres contestar tú? Creo que los dos podemos contestar. Se puede encontrar en tantos lugares, así que mi sugerencia sería que echen una mirada a un ensayo, por ejemplo, cuando sale la publicación, y piensen en qué preguntas adicionales se podrían hacer con respecto a todos esos datos que se han obtenido. Por ejemplo, yo trabajé en el S0307 de SOC, que fue un ensayo que miraba 3 bisfosfonatos diferentes en cáncer de mama precoz para ver si había una diferencia entre ellos para reducir las recurrencias o una diferencia en los efectos colaterales. Esa publicación ya salió y todos podríamos generar otras preguntas que nos gustaría indagar. Podríamos preguntarnos sobre la diferencia entre mujeres pre y postmenopáusicas. Podríamos preguntar si hubo una diferencia sobre la base de si recibían quimioterapia o endocrinoterapia o las dos. Eso es parte de aquello a lo que nos referimos. Por supuesto, hay algunas muestras, todas las que mencionaba el doctor Ray. Podemos preguntarnos si recolectamos suero de pacientes cuando entran y tienen altos niveles de rotación ósea, si eso predice si va a haber una recurrencia en los huesos. Esto requeriría una parte de medicina translacional, pero hay muchas preguntas que podrían surgir y podrían encontrarse casi en cualquier lugar esas preguntas. Yo estoy totalmente de acuerdo con Julie. Se parte con la publicación en la literatura y después, para ser más granular, se habla con el investigador principal y el estadístico. Cualquier cosa, cuando hacemos esfuerzos de este tipo, necesitamos hablar con el investigador principal y por eso uno viene a las reuniones y asiste a las discusiones y habla con los estadísticos. Y ahí uno puede ver qué muestras hay disponibles para demostrar su hipótesis. Perfecto, muchas gracias. Una tercera pregunta de Carla Vargas para también la doctora López. Dice, ¿cuál cree usted la principal causa de discrepancia entre el desarrollo biomédico y su impacto en la población? ¿Habría que cambiar el enfoque de las investigaciones? Disculpen, si tenía estas... a ver, lo que yo creo es que
Lo primero que uno debería hacer en este sentido es entender que la salud, o sea, que nuestro objetivo final es lograr la salud de las comunidades, de nuestros pacientes o de las personas. Y en ese sentido, entonces, la salud es fundamentalmente un conocimiento o una estructura que es múltiple y que está compartida por distintos conocimientos separados. No es solamente el conocimiento biomédico, ¿sí? No es solamente la enfermedad la que condiciona la salud de las personas, ¿sí? Y cuando uno se enfoca solamente en el conocimiento biomédico, se pierde parte de la realidad de la salud. Y eso impacta profundamente a nivel poblacional porque finalmente nos enfocamos en la molécula que puede ser útil a alguna población de pacientes y dejamos de ver todo el resto de los factores que influencian la salud. Yo creo que el mejor ejemplo, por lo menos para nosotros, es justamente la infección COVID, ¿cierto? El COVID-19 que nos tiene justamente acá metido en esto en vez de estarnos viendo en persona. COVID-19, o sea, una pandemia puede ser tomada o puede ser resuelta de varias maneras. Y una forma de resolver la pandemia es tener el punto final, ¿cierto?, del tratamiento de los pacientes. O nos preocupamos de la vacuna o nos preocupamos de los ventiladores mecánicos para que los pacientes puedan sobrevivir. Pero resulta que hay otra forma de mirar esto que tiene que ver fundamentalmente con la prevención de la pandemia. Cómo nosotros evitamos que las personas enfermen, cómo nosotros evitamos que se infecten. Entonces yo creo que nos ha faltado, y es un gap que hace falta y que tiene que ver con la generación de interrelación y de transdisciplina, de las otras miradas que nos permiten entonces entender que lo que nosotros estamos haciendo con una molécula o con un anticuerpo o con un biomarcador está en el contexto de un paciente que tiene una realidad social, que tiene otras formas de cómo nosotros podemos atacar esa enfermedad, ¿sí? Yo creo que ese gap que se está produciendo, que uno debería conversarlo, o sea, el que los ingleses nos estén diciendo de que están gastando muchos fondos en resolver problemas de salud, pero que el impacto que están viendo en su población no está siendo tan importante, tiene que llevar a replantearnos la forma en cómo nosotros estamos haciendo investigación en salud. Y hablo de investigación en salud más que investigaciones biomédicas, porque creo que la biomedicina, yo hago biomedicina, es parte de un proceso mucho más complejo, cuyo horizonte final debe ser la salud de las personas y no solamente tratar la enfermedad. Y eso implica, una pregunta que vi por ahí a la doctora Müller, eso implica que nosotros tenemos que entender que la salud no solamente es la relación que nosotros tenemos con otros investigadores de otras áreas no biomédicas, sino que también la interrelación que nosotros tengamos con las comunidades y las personas. Los datos de salud son nuestro principal output, son el principal material que nos está diciendo si lo que estamos haciendo en forma global está bien dirigido o no, más allá de las individualidades que nosotros tengamos o que nosotros queramos, sino como sistema, ¿sí? Como sistema nosotros deberíamos ver los datos de nuestras poblaciones y deberíamos ver cómo realmente estamos impactando. Un ejemplo, y con esto termino. En España se publicó hace poco un paper donde mostraba que las enfermedades que más impactan a los españoles no son por las que más publican sus investigadores en salud. Y esa diferencia, ese gap, es el que para nuestras poblaciones, en particular latinoamericanas, es algo que nosotros tenemos que solucionar, porque no tenemos cuantiosos fondos para investigar, porque tenemos pocos fondos para hacerlo, porque tenemos una infraestructura muy limitada para poder desarrollar investigación desde el laboratorio hasta el paciente, y tenemos obligación de responder a los problemas de salud de nuestra población. Entonces, esta cosa deberíamos tratar de evaluarla con mayor fineza, ¿sí? Gracias, doctora. La siguiente pregunta es para la doctora Redman. ¿Cuáles eran los resultados del estudio SOLAR
819. Funcionó el diseño. Well, so the study, Bueno, we did not find a difference either in the fish positive population or no overall. encontramos And, muchas diferencias globales. we did do some additional biomarker analysis. Hicimos algunos análisis de biomarcadores que sugirieron que algunos pacientes se beneficiaban, pero afortunadamente ahora con la inmunoterapia, la cuestión sobre la primera línea probablemente no es tan relevante. Pero fue un gran diseño, solo que necesitamos mejores fármacos para mi diseño. Bueno, eso fue un chiste. Broma. Perfecto. Muchas gracias, doctora Redmond. La siguiente pregunta va enfocada a los biobancos, así que imagino va para el doctor Rae. Dice, con relación al biobanco, ¿ustedes disponen de muestras de población hispana o latina? For that, I don't know for sure, but No certainly sé con certeza, Hispanic and Latino in the bank, but it's pero certainly, ciertamente highly hay represented. And if you wanna do material de from the hispanos o latinos, pero no está muy representado. E incluso con mis propios intereses de investigación, mi interés es farmacogenómica y hay mucha respuesta, hay variabilidad en las respuestas, así que necesitamos más. Hay algo, pero no suficiente como para hacer una investigación significativa en este momento, y ese es un esfuerzo que tendremos que aumentar. Respecto a la solicitud de fondos, específicamente la solicitud de fondos de investigación translacional. En esa solicitud se requiere comunicación con los bioestadísticos de CRAB de antemano, o se puede hacer eso una vez que se haya conseguido los fondos. no, you absolutely want to talk to your Sí, static. absolutamente hay que hablar con los bioestadísticos primero. Cuando se escribe una propuesta de medicina translacional para utilizar muestras para que esa propuesta sea aprobada, necesitamos que los estadísticos lo justifiquen desde el lado del poder estadístico, y eso se necesita, y después se puede obtener el financiamiento. Digamos que, como Julie decía, las muchas oportunidades de la Fundación Hope, por ejemplo, antes de presentarse para ese grant de la Fundación Hope, hay que hablar con el investigador principal del ensayo y con el estadístico para que les ayude a redactar la propuesta de medicina translacional, y una vez que es aprobada, se puede ir a buscar los fondos. Yo creo que la pregunta va más allá. Los estadísticos tienen que ser estadísticos de CRAB o pueden ser estadísticos locales. So my recommendation there Mi is recomendación ahí es los de CRAB. Mary conoce ese estudio al revés y al derecho. Entonces pueden hablar con sus estadísticos locales cuando están tratando de desarrollar su hipótesis y después de leer las publicaciones al respecto, pero después, para ser más granular y para armar la propuesta, se necesita la ayuda de los estadísticos de SWOG. Y Mary, quizás tú puedes decir algo, John, pero se necesitan los estadísticos del grupo que les ayuden. A veces alguien tiene una idea y podemos involucrarnos varios y discutir lo que es posible, pero necesitamos un esfuerzo colaborativo. Pero nosotros sabemos lo que es posible. A veces pueden haber ideas muy buenas y quizás vamos a ver que no es posible por alguna razón. Y esa
esa pregunta es de la doctora Müller para el doctor Rey, pero tal vez otros panelistas tienen experiencia con eso. ¿Es ético incluir en el consentimiento informado para un estudio específico un párrafo en que el paciente pueda autorizar la utilización de sus datos o muestras para estudios futuros? Y si es así, deberíamos incluirlo siempre. Yeah, so I recommend that. So Sí, yo recomiendo eso. Hay dos cosas cuando estamos recolectando muestras para medicina translacional. Uno, tenemos una hipótesis ya establecida que queremos probar. Sin embargo, también hay hipótesis adicionales que todavía no conocemos. Entonces guardamos muestras para uso futuro no especificado. Y realmente antes no éramos tan sofisticados en el consentimiento informado, pensando en aspectos futuros, pero hoy sí. Así que los pacientes tienen la oportunidad de optar de entrar o no para uso futuro. Y para mucho perfilamiento molecular que se está haciendo en cáncer, tenemos que asegurarnos de tener el lenguaje genético adecuado y todo de acuerdo a las exigencias de Estados Unidos, y supongo que en Sudamérica no sé cuáles son, en qué medida las reglas de IRB en Latinoamérica son parecidas a las de los Estados Unidos. Nos queda aquí una pregunta también para el doctor Rae. Dice, en Latinoamérica existe una gran heterogeneidad en la capacidad de almacenamiento de muestras entre centros que tienen simplemente un refrigerador donde la almacenan sin algún protocolo y centros con biobancos formalmente constituidos. Dice, si la muestra se procesa y almacena de acuerdo al protocolo del estudio, ¿esto sería suficiente para enviar las muestras o usted estima que existen o podrían existir iniciativas para normalizar el manejo de muestras en los centros? So there's two things to that. Yes. Hay dos cosas en ese sentido, absolutamente. Parte es que tenemos métodos estandarizados, plantillas sobre cómo hay que recoger y guardar, almacenar. Después está la capacidad para guardar grandes o pequeñas cantidades. También tiene que ver con los costos de transporte y tenemos que pensar en eso porque no es cuestión de mandar una muestra a la vez. Si tienen la capacidad de juntar un lote y mandarlo todo junto, una caja puede ser mejor, especialmente en los sitios internacionales. Los costos podrían subir mucho, pero podemos ayudarlos con eso también. Bueno, creo que con eso vamos a terminar la mesa redonda. Pasamos 3 minutos, lo siento. Y mañana nos vemos otra vez a la misma hora para la primera sesión. Voy a verificar porque es otra hora en Chile. A las 4 de la tarde en Chile. Y mañana se trata del manejo de síntomas y cuidados paliativos. Bueno, muchas gracias por su participación. Mil gracias a los panelistas por I'd like to asistir. ask everyone to stay on for the poll. Ajá, y tenemos una encuesta. Y tienen que quedarse para la encuesta. 2 minutos para contestar las preguntas de la encuesta antes de apagar el Zoom. Muchas gracias. Bueno, adiós a todos.